DTN, Detrás de la Noticia, un espacio para entendernos en HRN y TSI. Buenas tardes, qué bueno que continúan con nosotros a través de la frecuencia de HRN y TSI. Les saludamos hoy, 15 de octubre del 2021, a las 4 de la tarde con 5 minutos. Iniciamos Detrás de la Noticia. Gracias por esa fiel sintonía con nosotros. Y miren que bueno, hoy es viernes y como dicen por ahí, muchos están alegres porque ya lo es. El tema que tenemos este día en Detrás de las Noticias: análisis y planes de gobierno, propuestas creíbles o más de lo mismo. Ese es el tema que tendremos hoy y por supuesto para eso hemos invitado a Masay Crisanto. Ella es activista de derechos humanos y también embajadora cultural de Garífuna. La vamos a tener vía Zoom. Lo mismo que también a Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa, que nos va a estar acompañando, y Rubén Pacheco, director general de la plataforma Panal, que va a estar con nosotros debatiendo este tema, no sin antes presentarles aquí a nuestros compañeros de tunota.com y nuestro productor de DDN, don Giuseppe Domini Santana. Le queda muy bien esa camisa. Esa camisa. Muchas gracias, Yari Barahona y todo el auditorio de DDN y HRN. Y bien, como lo ve, usted también tiene el logotipo de HRN. Mire, hoy viernes, bien que el cuerpo lo sabe, el viernes que sirve de relax. Y ya listos y preparados para llevarle este tema informativo a todos ustedes, los jóvenes y adultos, que nos están sintonizando a través de las distintas frecuencias de HRN, La Voz de Honduras, ya sea a través de la página de la Corporación Televicentro, ya sea de la aplicación de Emisoras Unidas. Y bueno, de inmediato vamos al opinómetro. Y la pregunta de hoy es: ¿existe credibilidad en las propuestas presentadas por los candidatos a elección popular? ¿Sí o no? Es la consulta que usted puede responder entrando a nuestra página de Twitter, Radio HRN. Ya le menciono que de las personas que han votado, el 71.9% dice que no existe credibilidad, por lo que los candidatos tienen una gran tarea para hacer creer a ese electorado en que lo que están diciendo es verdad y pueden reconstruir Honduras. Y yo le puedo decir, mi querido Giuseppe, que más tarde, en una media hora, ese índice va a ir aumentando. Va a ir aumentando, Jarita. Va a ir aumentando. Se tenga por seguridad que eso va a ser así. Pero también vamos a darnos paso a nuestros compañeros que hoy me acompaña aquí en cabina, Luis Escalante, periodista de tunota.com, para ver qué dice el chequeador. El chequeador, tu nota. Muchas gracias, Yari. Es un gusto estar aquí nuevamente en esta casa de radio contigo. Y bueno, listo para aportar un poco y aprender mucho. Sí, que muchos de los jóvenes hemos estado viendo cómo no les convence ese discurso político. Y es que también ustedes verán que a pesar de que existen diferentes plataformas para que los políticos den a conocer sus propuestas, ninguno quiere aceptar a salir. Usted va a ver que ahora lo que conocemos de algunos políticos, Luis, es anuncios o que la canción es pegajosa, pero una propuesta como tal no la conocemos porque muchos de ellos, aunque se le inviten a diferentes medios de comunicación, no lo aceptan, no van, no les gusta el debate. Sí, eso es lo que estamos viendo. Qué pobreza, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos viendo. Es lamentable decirlo y doloroso, pero todavía los políticos continúan aprovechándose del sentimentalismo de los electores, y ellos saben pues que es más sencillo presentarles una canción bonita, como usted mencionaba, antes que presentarles una propuesta que dé solución a sus problemas. Entonces creo que sí, ese es uno de los temas que más adolece a nuestro electorado. Sí, y vamos a iniciar con esta ronda de preguntas con nuestros panelistas. Iniciamos con Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa. Hay muchos que se dicen que hay una pobreza en la propuesta de los candidatos que buscan un curul, ya sea en Congreso Nacional o que buscan la presidencia, o mejor dicho, una alcaldía. No han presentado propuestas y a pesar de que hay diferentes plataformas, como le decíamos a Luis, muchos de ellos no quieren ni siquiera generar un debate y presentarlo, y lo que nos han acostumbrado es a poner esas canciones pegajosas o esos posteos en las redes sociales, que así es que buscan ahora el voto. Ismael, buenas tardes. Muy buenas tardes, sin duda es un placer estar con ustedes y abordar un tema de suma importancia, sobre todo con jóvenes tan brillantes
que me acompañan hoy y en su pues, radio tan prestigiosa HRN. Y creo que sin duda existe cierto descontento, podríamos decir, de las propuestas, sobre todo porque son de manera muy general. No entran a lo profundo. Hay situaciones muy complejas que no necesariamente se pueden resolver de manera superficial, sino que necesita especificarse en sus planes de acción o en todo caso también aclarar que lo que han presentado no son planes de gobierno, son líneas de acción para un plan de gobierno, porque un plan de acción o un plan de gobierno necesita temporalidad, necesita actividades, necesita el tema de hechos, lo que se pretende realizar desde ciertos conceptos, pero pues prácticamente lo que vemos en los planes de gobierno son pues esas propuestas, o le llaman planes de gobierno, pero son propuestas y líneas de acción que posiblemente vayan a ejecutar. Por eso hay cierto descontento, como usted lo ha mencionado, de parte de un electorado consciente que posiblemente su intención de voto vaya direccionado a las mejores propuestas, pero también a las creíbles, a las que se puedan, que eso también contiene un plan de gobierno cuantificable, es decir, que todos sus objetivos se puedan medir, que se puedan establecer desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, no solo decir vamos a disminuir la pobreza, sino en qué tiempo, cuánto y cuáles son esas políticas complementarias para reducir la pobreza. Por eso he mencionado en esta intervención primera que lo que han presentado la mayoría o todos los candidatos que han puesto a la mano de los jóvenes, sobre todo que somos los que tratamos de indagar más sobre estos temas, sobre estas propuestas, son líneas de acción, claro, unas mejor elaboradas, no se puede negar, mejor detalladas, pero el asunto aquí es que sí se necesita, y se entiende porque son candidatos, o sea, un plan de gobierno hasta que realmente seas gobierno, es que lo puedes presentar. Sí. Continuamos en Detrás de la Noticia. Continuamos en Detrás de la Noticia a las 4 de la tarde con 12 minutos y ya está con nosotros el analista en temas políticos, Roberto Lagos. ¿Cuál es el análisis que hace previo a las elecciones generales? Nos decía Ismael, solamente son líneas de acción las que nos han vendido y que muchos de ellos la han vendido como un plan de gobierno. Roberto, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Yari. Muchas gracias por el espacio. Voy a darle un poco de contexto, y es que cada 4 años previo al proceso electoral, los distintos partidos políticos presentan sus denominados planes de gobierno, en los cuales detallan sus promesas de campaña y plantean su estrategia para llevar a cabo esa ansiada ruta de desarrollo económico y social. Sin embargo, cada 4 años nos encontramos que estos planes o estrategias carecen de una estructura sólida desde la perspectiva económica y simplemente representan un extenso listado de ideas, muchas de las cuales, a pesar de ser válidas, no serán implementadas dados los limitados recursos fiscales aún más tras la pandemia. Adicionalmente a las debilidades anteriormente expuestas, nos encontramos con un problema más apremiante. A pesar de que estos documentos representan los compromisos de las distintas fuerzas políticas con el pueblo de Honduras, la evidencia nos muestra que una vez pasado el proceso electoral, el partido que resulte ganador olvida por completo el listado de promesas de campañas y se dedican a implementar sus políticas partidarias que no necesariamente inciden en el bienestar general del pueblo hondureño. El ejemplo más claro de esta falta de compromiso político lo encontramos cuando nos remontamos a la aprobación de la Ley para el Establecimiento de una Visión y la adopción de un Plan de Nación para Honduras, mediante Decreto Ejecutivo Legislativo 286 del 2009. Esta es evidencia tangible de una ley que en teoría debería dirigir el proceso de planificación de desarrollo del país, pero que en la práctica representa, como decimos coloquialmente, papel mojado, ya que al revisar el avance de las metas a las cuales se comprometió nuestra clase política en enero del 2010, veremos que estamos súper alejados del cumplimiento de las mismas. Para poner en perspectiva, por ejemplo, dentro de las metas descritas en esta ley se estableció que al 2022 Honduras tendría una tasa de hogares en condición de pobreza del 41%, una tasa de hogares en condición de pobreza extrema del 21% y una tasa de crecimiento económico promedio del 7% durante el periodo 2018-2022, para mencionar algunos de las metas que se planteaban. Nuestra clase política debe entender que el país no requiere de un listado extenso de promesas o de buenas intenciones, ya que el papel aguanta con todo. En este sentido, el candidato que resulte ganador del próximo proceso electoral
deberá concentrarse en diseñar una estrategia creíble, realizable, basada en evidencia y que cuente con un marco macroeconómico de mediano plazo. Dicha estrategia necesita enfocarse en un máximo de 3 áreas prioritarias, las cuales deberán de ser seleccionadas de forma tal que se pueda tener el mayor impacto posible con el poco espacio fiscal disponible. Finalmente, nuestra labor como ciudadanos en el próximo proceso electoral es evaluar estos planes de gobierno que sean creíbles y que respondan a los problemas estructurales del país. Nuestro voto este próximo 28 de noviembre define el futuro de Honduras. Gracias, Yari, por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Roberto Lagos, especialista, analista en temas políticos. Decía él, más lo que hemos visto, lo que hemos observado, Luis, es papel mojado. Sí, yo me voy un poco con lo que decía Ismael. Sí. Yo leí hace poco uno de los planes de gobierno y a mí me parecía inaudito que se mencionara. Si yo le pregunto a usted cuáles son los problemas de educación, que ya todos sabemos cuáles son. Sí, la falta de infraestructura, la falta de inversión que se tiene en los sistemas educativos y que esto no es de, vamos a decirlo, no es de este año, ¿verdad? De este gobierno, sino que viene de aproximadamente unos 20 años atrás que nos ha invertido en el sistema educativo. Y si yo le dijera que en uno de esos planes de gobierno se mencionaba como estrategia dotar de zapatos, uniformes y merienda, ¿a usted le parece que eso es una estrategia válida? O sea, es algo que ya sabemos que está ahí, es un problema que ya sabemos que está ahí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todos estos niños que han quedado completamente excluidos del sistema educativo? Son miles de hondureños que están excluidos y que no es porque no quieran entrar a clases, sino porque no están las condiciones dadas. Vemos que la pandemia nos ha traído este tema de los problemas con la conectividad. Hay alumnos que reciben clases vía WhatsApp, vía llamada, entonces... Y los que pueden. Y los que pueden, exactamente. Y los que pueden. Y además de eso, quienes están actualmente en las autoridades también han mentido. Dijeron que iban a suministrar a, no recuerdo si 75,000 familias de internet y conectividad, y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Entonces, creo que es necesario, como decía Ismael, abordar de manera más específica y detallar cómo van a solucionar estos problemas que tiene el país actualmente. Sí, y aquí le vamos a consultar a Masay Crisanto, activista de derechos humanos y también embajadora cultural de la Garífuna, en este tema que nos ha planteado Luis como ejemplo en el sistema educativo, en lo raquítico, en las cifras que tenemos y en donde sinceramente nos preocupa que cada día el sistema o la educación en nuestro país va en deprimento. ¿Ustedes creen hasta el momento, usted que es una mujer muy joven, en estas propuestas que, bueno, ya nos lo ha aclarado Ismael, no son plan de gobierno, lo que nos han presentado son líneas de acción, que como dice también Roberto, pues el papel aguanta todo, ¿verdad? Masay, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a decir algo, es un idioma algo pues coloquial, pero estas ideas son como darle dulces a los niños. Obviamente pues lo que quieren es ganarse pues el voto, que las personas se sientan importantes y que los toman en cuenta, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces, si no hay acciones, no sirve lo que digan pues ni lo que hagan. Sucede algo, las comunidades más vulnerables pues del país son las que están en el área pues rural, dígase los pueblos indígenas y afrodescendientes, a los cuales llevamos más de 20 años que al gobierno no le ha interesado. Y como estaba diciendo pues la compañera en cabina, muchos pues de los niños han perdido estos años educativos porque no tienen acceso ni siquiera al internet. De hecho, algunas comunidades pues de garífunas no tienen ni señal. Ahora imagínense otras pues comunidades indígenas que no tienen ni luz. Entonces es tiempo perdido, y eso pues agregando de que el sistema de educación en el país no se preocupa por estas personas que están pues sufriendo de alta vulnerabilidad en el país, y sobre todo a ninguno de estos gobiernos que han pasado durante unos 7 pues gobiernos anteriores les ha interesado este tema. Por eso es, y vemos el resultado en la migración. Ahí está pues la respuesta. Entonces, la verdad, ahorita pueden presentar muchas ideas, pueden querer dar pues dulces como niños emocionados pues por un bombón, pero no les creemos nada. Y yo me uno al 70% que está en Twitter pues diciendo más de lo mismo.
Sí, y mire, Masay, aquí usted mencionaba algo, el tema de la migración. Para este año, según los datos oficiales de la Secretaría de Educación, y vamos a seguir con este ejemplo educativo, se habla de 250,000 menores que no ingresaron, que no fueron matriculados en los centros, ya sea porque les tocó trabajar o porque los padres simple y sencillamente no tenían para cubrir los gastos de una plataforma virtual. Y decía usted, yo me uno a ese 70% de aquellos que creen que estamos viendo más de lo mismo en nuestra clase política en nuestro país, y muchos de ustedes, usted piensa de esa forma, pero hay unos que dicen, no, ¿y para qué voy a ir a votar si va a pasar lo mismo? Es que es complicado primeramente porque en el país no hay una cultura política que se respete ni que sea también pues trabajada como tal, porque aquí de la política hacen una pulpería. Y discúlpenme, pero es la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer de algo que ni siquiera los políticos lo toman en serio? Y eso pues lo podemos ver en sus campañas, cómo tratan temas pues delicados, cómo tratan hasta los temas de la comunidad LGTBI y utilizan hasta un lenguaje pues violento para eso. Entonces, siguiendo en el tema de educación, obviamente las personas migran para querer un mejor futuro, y más pues con lo que pasó, que ahora pues ya llegamos al 38% de esos hondureños que viven con menos o $1 al día. Y eso que hablamos para familias pues de 5 personas o de una sola persona, y nosotros pues sabemos de que con $1 uno no puede vivir de una manera pues digna. A veces, y hasta está mal usada la palabra pues el privilegio, que dicen que solo los privilegiados pues pueden estudiar, pero no es así. El estudiar es un derecho que el Estado tiene que garantizar y que no hace. Entonces, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿para qué tienen pues tantos fondos? Entonces, ¿para qué tienen plan, proyectos y cosas pues que van a hacer? Pues por los niños, y luego dicen, pues no miren, ¿y cómo no van a mirar si no están educándose? Si no se están pues preocupando pues por estos niños que en realidad pues necesitan. Ahí está la pregunta. Sí. Y aquí le vamos a hacer una consulta a Rubén Pacheco, director digital de la plataforma Panal, porque sin duda alguna las plataformas digitales son un medio de comunicación que hoy lo utilizan como una herramienta los jóvenes. Y es aquí donde ahora es la forma que han utilizado los políticos para vender esas líneas y decirlo así con una canción pegajosa, ya sea de un cantante de reggaetón. Es la forma en cómo buscan a un buen porcentaje de aquellos jóvenes que por falta de educación pues se van por ese tema, porque aquí es normal ver eso. Rubén. Correcto. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Antes de profundizar acerca de esta temática, me parece importante marcar una diferencia entre una promesa y una propuesta. Y nos vamos a desconectar de lo político por un segundito para poder humanizar este tema. Miren, uno a diario siempre se hace promesas, y una de las promesas más populares y que más se incumple, por lo menos yo la incumplo bastante, es la de voy a hacer ejercicio. Entonces, mucha atención. Esta promesa no incluye el día, ni hora, ni qué tipo de ejercicio, no especifica nada. Entonces, algo bien ambiguo que no brinda nada de claridad. Sin embargo, si quisiéramos cambiar esta promesa a una propuesta, sería decir, voy a hacer ejercicio mañana a las 8 de la mañana y voy a correr 30 minutos y voy a hacer 20 lagartijas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Que la promesa es ambigua y la propuesta es específica. La promesa no tiene objetivos medibles, pero la propuesta sí. Y la promesa es un deseo, pero la propuesta es un plan de acción. Y lo que estamos viendo en el país es una abundancia de promesas y una clara falta de propuestas. Se han presentado más que todo las mismas retóricas anticorrupción, de empleo, inmigración, y todos hasta cierto punto están prometiendo lo mismo, pero ojo, con diferentes palabras y con discursos panfletarios que carecen de coherencia y aplicación estructural y práctica, y que el pueblo no ocupa. Nos están ofreciendo miles de cosas, pero nadie nos está diciendo cómo las planean lograr. Y uno como votante, fíjense que no somos ni tan exigentes. Lo que andamos buscando es algo sencillo, que los políticos nos cuenten qué pretenden hacer y cómo pretenden hacerlo. Ocupamos propuestas concretas y sencillas, con objetivos medibles a corto y a largo plazo. Por el pueblo hondureño, una buena propuesta
una buena propuesta vale más que 1000 promesas. Por lo tanto, debemos exigirles a nuestros candidatos soluciones concretas y viables para resolver la problemática del país. Sí, mire Rubén, y qué bien que dice usted y hace esta diferencia entre promesa y propuesta. Aquí se han generado a nivel nacional diferentes plataformas para que puedan debatir o que puedan exponer esas propuestas de gobierno. Pero aquí hay algunos incluso candidatos que han llegado a pedir incluso que se dé publicidad, porque claro, estamos de acuerdo que es la forma en cómo ahora buscan el voto, porque en estas spots lo que venden, como usted bien lo dice, solo son promesas. Nada más, y la gente se queda con eso de que sin duda pues es un plan de gobierno. Correcto, estamos viendo demasiadas promesas y no estamos viendo ningún compromiso. Fíjense que una de las cosas que se habla bastante es la pasividad, ¿verdad? Y la permisividad, pero ¿cómo no vamos a ser pasivos si no sabemos ni qué nos están ofreciendo? Y para eso son los objetivos medibles. Ocupamos esas métricas que nos brinden una claridad de cuál es la visión del país, pero de momento no la tenemos. Aquí le voy a consultar también a nuestro compañero de tunota.com porque, Luis, estamos acostumbrados a ver que prometen y prometen. Dice aquí, bueno, solo le falta que pidan o digan que van a tener ríos donde no lo hay, o que van a reforestar de hoy para mañana, porque de eso estamos acostumbrados aquí a escucharlo, ¿verdad? Sí, y creo que más allá de estas respuestas muchas veces poco realistas, también es lamentable que no hay una predisposición de parte de los políticos a socializar sus propuestas o sus promesas. Hemos visto que, por ejemplo, bueno, usted no me dejará mentir, Yari, cuando presentaron los planes de gobierno o los supuestos planes de gobierno, fue hace no más de 2 meses. Entonces creo que también es lamentable para una democracia, como bien decía anteriormente Roberto, que las personas ni siquiera conozcan qué es lo que le está ofreciendo su candidato. Y que muchos de ellos, Luis, hicieron una propuesta de plan de gobierno y cuando ya vieron que no había aceptación por una o XY iniciativa, ya después estaban haciendo el cambio y el borrador de que eso no iba. En el caso del tema del aborto, ¿verdad? Que aquí un partido dijo que estaban apoyando esto y después como vieron que no había buena aceptación, que un muy buen porcentaje de la población no estaba de acuerdo, dijeron de que eso no iba en agenda política de X partido. Y además de eso también vemos que el partido rival utiliza eso a su favor, claro, y también para ponerlo en contra al otro partido. Entonces aquí vemos que pareciera que los candidatos están más preocupados por esa rivalidad que tienen entre ellos que por realmente satisfacer las necesidades de la población. Análisis y planes de gobierno, propuestas creíbles o más de lo mismo, ese es el tema que estamos debatiendo este día con nuestros panelistas. Auditorio de la primera voz informativa del país, vamos con la opinión del público, de los hondureños o extranjeros que nos están sintonizando y han enviado sus mensajes. Feliz tarde. El alcalde corrupto de Sabana Grande, que lleva en esta alcaldía más de 26 años, continúa con la reelección y no ha renunciado, sigue en campaña política con nuestros dineros, por eso viva la reelección, dice este ciudadano. Atentamente el pastor Núñez nos está diciendo, presentó 2 planes de gobierno realistas el señor Juan Orlando, no lo leyeron. Un plan de gobierno debe de ser con propuestas, con presupuesto, de lo contrario es puro papel mojado. Pregunto a cualquiera de los panelistas, ¿qué se tiene que hacer para mejorar el Producto Interno Bruto? Es la consulta del pastor Núñez. ¿Quién va a creer en los políticos ladrones y delincuentes del país? Nos dice este radioescucha. Soy Ángel y dice, desgraciadamente la capital no produce nada. Vive de lo que los regionales hacemos. La capital es una burocracia total. En efecto, soy Ángel Giovanni Elvir, de la ciudad del Café, El Paraíso, Honduras. Todos los aspirantes, nos dice este ciudadano, los políticos son pinochos, todo lo que dicen es mentira, además nunca cumplen. ¿Cuál presupuesto el gobierno no tiene? Solo les importa la deuda pública. Es el pensar, Yari Barahona, de algunos de los ciudadanos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Y hay muchos que dicen que solo les importa ir a ganar ese gran salario, porque aquí mencionaban uno de nuestros oyentes en Detrás de la Noticia, en este tema que tenemos, análisis, planes de gobierno, propuestas creíbles o más de lo mismo, mencionaban el tema de la reelección, y es cierto, en el tema de las alcaldías,
en el tema de las personas que están optando a cargos por una diputación o que buscan un curul. Aquí estamos cansados de ver lo mismo. Y muchos dicen lo mismo, estamos cansados de ver lo mismo. Ismael Cepeda, ¿cómo cambiar que sean caras nuevas, que realmente le den algo a nuestro país, cuando vemos que hay diputados que yo creo que han criado los hijos y los nietos desde el Congreso? Ismael. El sistema electoral de nuestro país permite, y eso son de las confusiones o debilidades, podríamos decirlo, de este sistema, que sí perpetúa ciertas élites políticas, desde el ámbito local, como las municipalidades, como también desde el ámbito legislativo. Y eso también viene en detrimento a otros elementos como la competitividad, si lo vemos también muy economicista, es decir, personas nuevas que desean entrar en política y que tal vez tienen mejores propuestas o tienen otros valores éticos y morales para hacer bien las cosas, se ven limitados ante un candidato que se va reeligiendo de manera continua y pues ha creado una estructura electoral, una estructura clientelista, llámese diputado, diputada, llámese alcalde, porque al final no puede competir alguien nuevo. Entonces, también cuando hay mucho señalamiento, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, de no reelegirse y que respetemos la Constitución, aunque ya sabemos que en el proceso anterior se violó este elemento, es que también hay que ver el contexto del Poder Legislativo y de los gobiernos locales, que prácticamente crean feudos, crean fincas, lastimosamente en las alcaldías, y manejan pues a libre albedrío los recursos. Por eso ni siquiera se interesan en presentar propuestas, ya que estamos hablando de planes de gobierno. A los alcaldes, nuestros candidatos a las alcaldías a nivel nacional de los 298 municipios, hay que exigirles un plan de gobierno local, hay que exigirle también cómo se combina o cómo se ensambla, encadena con el plan que presenta su candidato presidencial. Es más, los mismos diputados, tal vez no un plan de gobierno legislativo o plan del Poder Legislativo, pero sí propuestas también creíbles que tengan. Posiblemente la mayoría no pasen porque es un tema de distribuir las leyes, es decir, el de votación, pero lleva propuestas concretas. Por eso usted mira diputados y la producción legislativa, como algunos informes se han señalado en legislaturas anteriores, en congresos anteriores, es muy baja, no solo en temas de cantidad, sino temas de calidad, porque no tienen ni siquiera un horizonte. Y por eso también, y cierro con esto, hay cosas que se ponen en el Congreso Nacional de un grupito, como decimos popularmente, y que son aprobados por las mayorías porque ni siquiera tienen ese razonamiento, ni siquiera tienen ese análisis crítico de las leyes. Su cuestión es votar o no votar. Y eso es prácticamente su dirección. Tal cosa, o la línea partidaria me dice no votar, o en todo caso yo no voto porque también creo que al tener una postura de no votar me exalta. O algunos que también hay normativas, como por ejemplo lo que se aprobó en el Congreso esta última, la semana anterior, sí lo aprueban, pero porque son, como hemos dicho en algunos lados, ese borreguismo que tienen algunos diputados partidarios, porque también no llevan individualmente propuestas claras. Entonces, yo cierro con esto. El asunto aquí es que no hay una exigencia también para esos otros poderes del Estado, como lo es el mismo poder legislativo. Aún si nos ponemos exigentes, como dijo Rubén, que en algunos casos no, nosotros los que se van a proponer o los que van a participar en el poder judicial, estos magistrados deberían de llevar un horizonte, porque posiblemente sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los mismos alcaldes. Entonces yo creería que también hay que exigirles de una u otra manera que se lleve estas líneas de acción. Como ya hemos dicho, no necesariamente tienen que construir un plan de gobierno o un plan de gobierno municipal o
o propuestas para el Poder Legislativo, pero sí llevar claridad por qué van a votar o cómo van a manejar las municipalidades. Sí, y además de esto que ha dicho Ismael Masay, hay algo que lo vemos frecuente y lo hemos escuchado en los partidos políticos más fuertes en nuestro país, de los 15 que están participando para estas elecciones generales, y es el voto en plancha. Así lo están solicitando el Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación. ¿Y a dónde quedará entonces la elección por buscar los mejores que lleguen al Congreso Nacional para legislar buenas cosas? La verdad, eso es un atentado en contra de la democracia, pedir voto en plancha, para comenzar. Dos, ahí miramos también cómo un partido quiere que solo su partido tome el poder de. Entonces, ¿qué podemos esperar de los partidos y el partido que ha violado la Constitución de la República con la reelección? ¿Qué podemos esperar de ellos? Más bien, el sorprendernos es como avaricia, como dicen en broma, pero en realidad hay un problema, y es que no confiamos en el proceso electoral que hay en el país, para comenzar. Dos, muchas personas existe como ese pensamiento de decir, ¿para qué ir a votar si todo va a seguir igual? Entonces, pues también algo a lo que deben de abocarse o deben pues de trabajar los partidos es en recuperar primeramente el Estado pues, de Derecho, en la democracia y la confianza pues de las personas en ir a ejercer su sufragio. Sí. Entonces yo la pregunta pues que me hago es, ¿cuánta conciencia tiene pues la población sobre estos temas y cómo también han ido trabajando en la mente de la población y hasta utilizando su ignorancia para exigir este tipo de cosas? ¿Y habrá conciencia, Luis, de lo que nos está mencionando Masay? Porque como dice ella, no aprueba tampoco. Y yo creo que muchos hondureños no aprobaremos el tema de que se vote en plancha, porque deberíamos de hacer una muy buena elección al momento de ir a las urnas, porque realmente hay que ir, acudir a este proceso de elecciones y elegir a los que nosotros creemos, pero que no vengan con esas charlatanerías de vendernos propuestas mediocres. Bueno, Masay mencionaba algo muy importante, que es la cultura democrática. En Honduras pareciera que no hay cultura democrática ni del elector ni del candidato. Bueno, yo hace un par de semanas realicé una serie de llamadas a más de 200 candidatos a alcaldes de un determinado partido, y si yo le dijera a usted que solo la mitad me respondieron, ¿usted me creería? No, tal vez le puedo creer que unos 20. Bueno, en total recibí más de 100 respuestas. Pues le aumentó entonces. Pero de esas respuestas, apenas 20, menos de 20, presentaron sus propuestas. Entonces, hay algo muy interesante que también mencionaba Ismael. Pareciera que ese caudillismo que se ha consolidado en las alcaldías, que ha durado por años, hace que estos políticos ya ni siquiera les interese presentar sus nuevas propuestas, o no le dan oportunidad a personas jóvenes que de repente tienen ideas nuevas, que son personas que terminan siendo completamente reducidas. Entonces creo que es muy importante eso que menciona Masay. Tenemos que fortalecer nuestra cultura democrática, educarnos, votar de forma inteligente, saber elegir, y obviamente estar en contra de una práctica tan antidemocrática como es esta del voto en plancha. Y así como dice Luis, ¿cómo fortalecer esa cultura democrática, Rubén? Si no hay incluso una buena aceptación por parte de los candidatos, que cuando se les solicitan las propuestas, no las quieren dar. Hay muchos que esconden la cara. Si son temas o más de propuestas, no las quieren dar. Se huyen y lo que saben decir es que tienen la agenda llena. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es importante primero cumplir con la responsabilidad cívica. Y la responsabilidad de un ciudadano es exigir a los funcionarios, exigir a los candidatos y profundizar acerca de las propuestas que hayan presentado. Vaya, estábamos hablando de las municipalidades, a mí me parece bien interesante. Yo soy capitalino, ¿verdad? Estaba viendo un programa el otro día y había salido un candidato y le hicieron la pregunta: ¿qué propone usted para resolver la crisis del agua? Y el candidato respondió: esa crisis ya está resuelta.
Miren, a mí me sorprendió cuando yo escuché eso. Y después explicó el candidato, ¿verdad?, que se refería a los planes de la represa del Río del Hombre. Ahora, creo que es un proyecto importante, ¿verdad?, y que definitivamente podría resolver el déficit. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar la crisis del agua, no solamente se trata de un déficit, sino que se trata de la red de distribución. Aproximadamente creo que solo el 60% de la población está conectada y tenemos a todo un 40% desconectado. Entonces a mí me parece, la verdad, que un candidato diga que la represa del Río del Hombre ya resolvió todo, y aparte de eso, que es un proyecto que va a tardar de 3 a 5 años en construirse, ¿qué es lo que va a estar haciendo? ¿Qué propone el candidato entonces a la capital? Y esas son las cuestiones que están pasando en el país. Y por eso, como jóvenes, la verdad, ocupamos profundizar acerca de estos temas, ocupamos analizar los problemas, entenderlos a fondo y hacer las preguntas difíciles a los candidatos. Sí, y estamos permiso, quiero agregar algo. Y es que pasa algo, Rubén, que miramos personas que no tienen hambre hablando de hambre. Sí. ¿Por qué no incluyen a estas personas que están pasando estas situaciones a la mesa de debate? Porque no les conviene. Y por eso es que nosotros tampoco confiamos en candidatos, porque no nos sentimos representados por ellos. Entonces, ahí está el dicho: personas que no tienen hambre hablando pues de hambre. ¿Qué soluciones nos van a dar? Como quien dice, zapatero a tu zapato. Y es por eso a quienes le presentan estos planes realmente termina siendo una cuestión partidaria. Piensan que con su militancia van a ganar y por ende van a gobernar para ellos, pero realmente cuando se llega a este tipo o a estos puestos, deben de pensar para todos y todas. Entonces el problema es que cuando ya se enfrentan a eso, termina también una polarización, una violencia política al que exige, porque termina diciendo, bueno, es que vos no me dejas gobernar, pero es que realmente no está gobernando. Sí, pero Ismael, estamos a 43 días de las elecciones del 28 de noviembre. Y lo que hemos venido escuchando es una clase política en un debate de ataque, de que aquel me dijo criminal, que el otro me dijo esto, que este me dijo lo otro. Y lo que vamos viendo nosotros en esta cultura de debate entre los partidos es que sacan videos de que aquel dijo esto, de que aquel dijo lo otro, y esa es la forma como según ellos buscan convencer y jalar esa votación de los jóvenes, que muchos de ellos están cansados de lo mismo, y lo hemos venido escuchando y ya lo hemos leído a través de nuestra mensajería en WhatsApp de HRN, que están cansados de estar escuchando que se atacan entre uno y otro y que realmente no proponen nada. Yo me voy a enganchar en el comentario de Masai diciendo, bueno, que hablan de hambre, pero no tienen hambre. Entonces, este marketing político, esta publicidad que ellos hacen, es porque realmente hay un conglomerado de personas que sin duda les atrae, pues, o sea, dentro de sus militantes o de la gente que está también no militante de sus partidos. Y lastimosamente hay que decirlo, o sea, hay que contextualizar que el tema del clientelismo, el tema de la baja educación, de la cultura cívica, cultura política, lo que hoy nos convoca a este programa, el tema de los planes de gobierno, de tener análisis crítico, de ponerle cabeza, como diríamos, a cada propuesta y de debatir, o somos una sociedad que no debate. Es más, ver ayer el foro que tenía una universidad en San Pedro Sula, la fotografía de ese pan, de ese escenario, con una persona, con un candidato, eso es lamentable, eso es triste, pero ¿quiénes somos los que reflexionamos de esa fotografía? Reflexionamos los que queremos un debate presidencial, los que queremos exponer, los que queremos interpelar, los que queremos saber qué postura tienen cuál tema, en tal tema, los candidatos. Pero si usted mira las redes, que es donde uno más o menos se va direccionando, va viendo, uno dice, no, sí, qué bien que no fue fulano, porque ¿para qué ir con tal persona, con el lavador, y etcétera, etcétera? Entonces, ¿a qué personas están estimulando ellos que voten? Pues lastimosamente a esos que les gusta la violencia, a quienes les gusta el populismo, a quienes realmente, o lastimosamente a los que tienen una baja educación, y hay que decirlo, y en nuestro país, lastimosamente, es la mayoría, pues.
Sí, y acá Masai, Ismael y Rubén, y aquí Luis conmigo en cabina. Aquí es fácil escuchar de que al momento de generar estos debates, la condicionante que ponen los candidatos presidenciales o los candidatos a las alcaldías es estar solo, porque no les gusta que uno venga y le saque los trapitos al sol, y ya lo que quieren es estar solos para como dicen ahí, endulzarles el oído o llenarles de pajaritos el cerebro, ¿verdad? Sí, creo que para cualquier candidato es más fácil dar una entrevista que participar de un debate. Yo comparto mucho la opinión de Ismael en este sentido. Respecto a lo que ocurrió ayer, a mí me parece realmente lamentable también. Creo que, bueno, ayer leía un comentario en Twitter que se mencionaba que en un país de Sudamérica el órgano electoral obliga a sus candidatos presidenciales a asistir a un debate, pero yo creo que no es tanto de obligar a la persona, sino regresar un poco a lo que yo le mencionaba antes, que es la predisposición que no existe de parte de estos candidatos de presentar a la ciudadanía sus propuestas. Entonces creo que más allá de obligar a los candidatos a que se presenten a un debate, es que ellos reflexionen y que se den cuenta pues que están por ser elegidos. Entonces creo que esa sería mi opinión al respecto, más reflexión por parte de los candidatos en este tipo de temas que al final se conectan con lo que ya mencioné anteriormente, que es la cultura democrática. Sí, y si hablamos de la era digital, Rubén, ¿cómo está la opinión del joven hondureño versus a las propuestas, o mejor dicho, esas líneas que nos presentan los candidatos que buscan un cargo político en nuestro país? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que ya no hay ni siquiera una ideología marcada en este punto en las redes sociales, o por lo menos en términos de propuestas, porque lo que estamos viendo en general son colores, nombres y caras. Propuestas políticas no las estamos viendo en redes sociales, la gente quiere platicar acerca de esos temas, quiere profundizar, pero lo que estamos viendo es una decepción en todos los lados en términos de las redes sociales y mucha propaganda política. Gracias. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más aquí en este tema que sin duda es de mucha importancia para nuestra sociedad, para nuestro... De esta manera, Jarita Barahona, el 76.10% dice que no mira credibilidad en las propuestas que los candidatos de estos 15 partidos han presentado para estas próximas elecciones de noviembre. Y bueno, Yari, lo podemos ver hace algunas horas, si se podría decir así, hubo un como debate y solo un candidato participó en él. Sí, entonces no, es una habría pena. que ver el por qué. Pena por parte de los candidatos que tienen que presentarle al pueblo hondureño cuáles son sus propuestas y ni siquiera van a los foros. No, pena para la población en general, porque estamos votando a ciegas, sin saber por quién es que nos conviene votar, y nos estamos dejando y seguiremos dejándonos llevar por lo que se ve, por un color político o por una buena canción o por algún trabajo que le han prometido. ¿Es así, Ismael? Sin duda, yo siento que también hay que ver que el contexto electoral que nos vamos a desenvolver este 28 de noviembre es un tema de caudillismo, es un tema donde miran al Estado como ese botín. Entonces yo llego a ser gobierno y nos vamos a repartir ciertas instituciones que se ha dado en todos los gobiernos, el nepotismo increíble que hay. Y por eso también es como unámonos en un partido y vayamos a las elecciones. Si llegamos a alcanzar el gobierno, entonces va a existir este tipo de repartición, pero los planes del gobierno también nos indican eso, cuál va a ser la gestión entonces del manejo de los trabajos, el manejo realmente si va a haber concursos públicos para la mayoría de los puestos del gobierno, si realmente hay una reforma que tanto se ha añorado por el servicio civil, por ejemplo, de que exista una carrera del empleado público, del funcionario. Hasta eso uno ve esa deficiencia en las propuestas, en las líneas de acción de estos planes de gobierno, cómo van a disminuir, por ejemplo, es otra de las deficiencias, la masa burocrática que tiene el país. Hablamos de 250,000 empleados aproximadamente públicos, que absorbe alrededor de un 35% del presupuesto general de la República.
y eso es algo exacerbado en la administración central, y otros recursos que se van en sueldos y salarios. Entonces, estoy hablando que al final un plan de gobierno también ni siquiera logra de los candidatos actuales aterrizar o profundizar en este tema. ¿Por qué? Porque también el activismo político partidario para buscar el poder y agenciarse de un puesto también es latente en estos partidos políticos. Masay Crisanto, si hoy fuera 28 de noviembre, ¿usted estaría ya convencida por quién iría a votar con la indignación que hay en la población general por la falta de propuestas? Está difícil. Por el hecho de que, obviamente, yo como mujer garífuna y afrodescendiente, no veo que ningún candidato se esté desmarcando de lo tradicional y enfocándose en realidad en las comunidades vulnerables del país. Y para comenzar eso, y algo que estaba diciendo Ismael, y es sobre el marketing que utilizan estos partidos políticos, en los cuales solo incitan a la violencia tecnológica y física. Bueno, solo hay que ver con lo que sucedió, pues que un partido se desenmarcó un poco pues de lo tradicional y habló un poco sobre la comunidad LGTBI, y otro partido incitó a la violencia y mataron a una mujer transgénero después de eso, por eso. Y ahora entiendo también por qué la población hablamos tan mal pues de los políticos, porque en realidad no saben hacer política. Ellos no saben hacer política. Ahora todo que hablamos pues de política decimos que son estas personas que se están pues tirando para un cargo público, pero en realidad no saben hacer política, y el tipo de marketing que hacen, que aparte que es sucio, no representa a una persona que quiere un bienestar pues para un país, porque su bien común es la población y de que todos estén bien, y sobre todo ver por aquellos que no tienen las oportunidades y que no se les respetan sus derechos humanos como tales. Entonces, ¿en qué estamos? En lo personal, como mujer garífuna y que también tengo sangre indígena, puedo decir que en este momento no estoy segura de por quién votar, porque ninguno representa mis intereses como tal. Rubén Pacheco, ¿a usted le convence hasta el momento lo que hemos visto de la clase política, o estamos viendo lo mismo de siempre? Sí, en lo personal, la oferta política que estamos viendo es demasiado pobre, y quiero recalcarle a los candidatos y candidatas que Honduras no se va a reconstruir con promesas, sino con un plan de acción con objetivos a corto y largo plazo que se presten a la veeduría social y que representen un compromiso serio con la población, porque se ocupa formalidad para gobernar. Entonces, yo no estoy convencido de momento, voy a seguir analizando la situación, voy a seguir hablando, pero queda bastante trabajo por hacer. Más de lo mismo es lo que nos han dicho nuestros panelistas, Luis, y que hemos tenido aquí detrás de la noticia. Sin duda, faltan 43 días, pero muchos creerán que ya no es tiempo para que vendan una muy buena propuesta electoral. Yo creo que todavía estamos a tiempo, nuestras generaciones todavía están a tiempo, Yari, de